Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? La gracia, paz y amor de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. El estudio que vamos a compartir, si Dios nos los permite, es ¿qué es la armadura de Dios? ¿Quiénes la pueden portar? ¿Cómo se utiliza la armadura de Dios? ¿Y a qué se refiere en cada uno de los versículos en donde se mencionan las diferentes partes de la armadura de Dios? La armadura de Dios es una sola pieza, aunque se define por varias partes, no podemos ponernos solo una de ellas. Estamos revestidos de la justicia que es Jesucristo mismo. Esa es la armadura para el nuevo hombre, la nueva criatura. El tema de la armadura de Dios lo encontramos en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, y se segmenta en tres subtemas. En el versículo 10, Efesios 6:10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el poder del guerrero, ¿no? Ahora, esta armadura no se usa para pelear con Satanás, ni con los demonios, ni con los principados, ni con las potestades. Esta armadura se utiliza para ir de triunfo en Cristo Jesús cada día, no para proferir maldiciones contra las potestades. El versículo 10 está hablando del poder de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades, no en nuestro intelecto, sino en el poder de la fuerza de nuestro Dios. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo lo podemos descubrir bíblicamente? Vamos al libro de Josué. Y Josué capítulo 1, versículo 9. Dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nuevamente, amados hermanos, el poder habilitador de la armadura de Dios es el amor y la fe de Jesús. Es en la fuerza de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Claramente lo dice Efesios 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza indestructible, insuperable de nuestro Dios. Vamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Uno de los versículos más conocidos a continuación del 29, pero mal interpretados y todavía aún peor, mal aplicados. Fíjense, ¿qué es confiar en la fuerza de Dios? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, para que la fuerza de Dios pueda operar en el creyente a través del poder del Espíritu de Dios. No tienes que tener ninguna fuerza o creer que por ti mismo puedes luchar. La nueva armadura es solamente para el nuevo hombre, para la nueva criatura. Dios no hace tratos con la carne. No puedes utilizar las armas de la luz, las armas espirituales, conforme a los deseos de tu carne. Luego dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero no puedes levantar alas como las águilas, correr y no cansarte, si primeramente no te niegas a ti mismo, si primeramente
No reconoces que tus fuerzas no te podrán sacar adelante, no importa la situación y la circunstancia o por lo que vayas a atravesar. Tiene que ser la fuerza de Dios, el poder de Dios, no nosotros tratando de obrar para Dios, sino Dios obrando en nosotros. Una gran diferencia. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La clave para ser fuertes es reconocer que somos débiles, que nosotros mismos no nos podremos perfeccionar a nosotros. Nuestra carne no puede mejorarnos. Tiene que ser el Espíritu de Dios que va a formarnos conforme a la imagen de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y el poder habilitador para hacer presente esta verdad condicionalmente es la fe de Jesús. Tenemos que enfocarnos fuertemente en los privilegios de nuestra posición celestial en Cristo Jesús. Posicionalmente ya estamos completos en Cristo, pero el poder y la gracia viene de lo alto, viene de Dios, viene de Jesús, no de nosotros mismos. Entonces, para ser fuertes en el Señor, la clave es reconocer que somos débiles por nosotros mismos. Y Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice el Señor Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No nos podemos negar a nosotros mismos, no podemos tomar nuestra cruz cada día, mucho menos seguir a Jesús si no nos enfocamos primeramente en los privilegios que tenemos en nuestra posición celestial en Cristo Jesús. Y esto es a través de la ocupación con la cruz. Romanos 6, del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, del 4 al 7. Y aquí está la clave para ocuparnos de la cruz. Ocuparse de la cruz no significa crucificar al Señor Jesucristo cada día. Eso no es tomar la cruz cada día. Es un solo evento, de una sola vez. Algo que fue hecho en el pasado, pero con un poder presente continuo. Y cada día debemos de recordar nuestra posición en Cristo. Si nos olvidamos de nuestra posición en Cristo, si miramos al mundo, dejamos de ver a Cristo y nos desconectamos de la fe. Si miramos a Cristo y nos enfocamos en los privilegios de nuestra posición celestial en Cristo, nos conectamos a la fe. La fe es el poder habilitador para el nuevo hombre, para revestirnos de Cristo y de su armadura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Él fue crucificado, también Él, sin preguntarnos, nos puso en esa cruz. Así también lo seremos en la de su resurrección. Si Él fue sepultado, también nosotros fuimos sepultados. Pero si Él fue resucitado, y lo creemos por la gracia de Dios, también nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Dice Romanos 6:6, versículo clave, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo pagó totalmente por nuestros pecados, derramando la sangre de su vida en la cruz. Borró todos nuestros pecados, cargó esa vieja naturaleza, destruyéndola allí en la cruz, porque nos separaba de Dios. Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Pero Jesucristo vivió la vida santa y perfecta que tú y yo no hemos podido vivir, hermano. Y ahora su justicia nos cuenta como propia de nosotros por la gracia de Dios. Así que si el Señor viene el día de hoy o mañana a arrebatar a su iglesia,
Él te va a hallar en su justicia y por eso vas a ser arrebatado, no por tus obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz, por la gracia de Dios. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras de Él, no las nuestras. Es la fuerza de Él, no nuestra fuerza. Es el plan de Dios, no nuestros planes. Son los deseos de Cristo, no nuestros deseos. Tenemos un corazón circuncidado que se alinea a la voluntad y a los deseos de Dios, pero es necesario revestirnos de la armadura de Dios, revestirnos de Cristo, revestirnos de su justicia, pero para poder llegar a ese punto es por medio de la fe en que fuimos co-crucificados y resucitados con Cristo, porque posicionalmente ya fuimos despojados del viejo hombre, pero condicionalmente andamos en la carne constantemente centrados en nosotros mismos. Inclusive tal vez al estar escuchando este estudio, tú esperabas encontrar alguna fórmula mágica de cómo hacerte más próspero aquí en la vida terrenal. Eso sería muy triste, porque las riquezas que tenemos en Cristo Jesús superan por mucho y eternamente a toda esa basura. Disculpa que lo diga así, amado hermano, pero es la mera verdad, ¿no? Ahora vamos a continuar, porque habíamos dicho que la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, se segmenta desde 3 temas. El poder de Dios, el poder habilitador es la fe de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su fuerza, no nuestra fuerza. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Despojémonos de la vieja naturaleza. Luego el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es la armadura del soldado de Cristo. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se usa? El vínculo perfecto es el amor y la fe de Jesús. Estas ya nos fueron dadas por la gracia de Dios, si es que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, ¿verdad? El que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Vamos al libro de Efesios nuevamente. Y vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice así: para que os dé según a las riquezas de su gloria, que seáis corroborados con poder en el hombre interior por su Espíritu. La gracia santificante es para el nuevo hombre. La plataforma de crecimiento para el cristiano es la fe de Jesús, no la vieja naturaleza. Dios no establece su plataforma de salvación en base a lo que proviene del hombre, sino en base a lo que nació de nuevo en Cristo Jesús. El nuevo hombre, la nueva naturaleza. Tenemos que participar de esa naturaleza divina que por la gracia de Dios nos ha sido dada en Cristo Jesús. Dice el versículo 17 de Efesios 3, que more Cristo por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, las 4 dimensiones, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No os embriaguéis con vino donde hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18, ¿no? Más adelante. La mente carnal es la mente ebria. Esa mente no da una. Fracasa, falla, y la carne siempre nos tienta, nos acusa y nos engaña. Pero la mente de Cristo que por gracia tenemos, el nuevo hombre, el resucitado, el que resucitó juntamente con Él, el que está en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición ahora como hijos de Dios.
condicionalmente aquí en la tierra para tener el privilegio de servirle conforme a sus propósitos, para ser la luz y la sal del mundo, para predicar su evangelio, para portar la armadura de Dios. Y avanzamos hacia Efesios capítulo 4, versículo 22, y vemos nuevamente lo que tocábamos hace un momento. Efesios 4:22 dice que nos despojemos del viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de la carne. Esas son las concupiscencias. Y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Notemos que viene espíritu con E minúscula. Cuando viene espíritu con E minúscula y está hablando al espíritu dado en Cristo Jesús, se refiere al que resucitó de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Entonces, este es el Espíritu que nació de nuevo. El Espíritu Santo hizo nacer de nuevo nuestro espíritu que estaba muerto en pecado. Nos condenaba, pero Cristo lo quitó en la cruz, cargó todo nuestro pecado y derramó la vida de su sangre por nosotros para el perdón de los pecados. Y cuando resucitó, también nos resucitó juntamente con Él. Y cuando subió a lo alto y ascendió, también nos hizo subir juntamente con Él, porque donde lo hizo es la eternidad y ahí no hay tiempo. Por eso aplica para nosotros. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y el 24, muy importante para poder discernir si el Espíritu de Dios nos quiere dar el entendimiento, cómo vestirnos de la armadura de Dios. ¿Quién puede portar esta armadura? El nuevo hombre nada más. Y vestíos del nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Solamente centrados en Cristo, solamente ocupándonos en la cruz, que fuimos crucificados y resucitados con Cristo, solamente andando por la fe de Jesús y su amor. Es como el Espíritu de Dios va a producir la santidad de Jesús en nosotros, para todo amor, toda justicia y toda verdad. El Espíritu Santo produce la justicia de Cristo en el creyente. Es con la fuerza de Dios, no con nuestras fuerzas. Y aquí vemos un pequeño bosquejo, ¿no? Muy padre que encontré acerca de la armadura de Dios. Ahora sigamos adelante en Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, vestidos de amor, vestidos de Jesucristo, ¿verdad? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El grupo de demonios guiados por Satanás constantemente quieren hacer caer a los creyentes. El acusador, dice el libro de Apocalipsis, el que los acusaba de día y de noche. Sabemos que nadie puede acusar a los escogidos de Dios porque Cristo pagó, ¿verdad?, en la cruz. Sin embargo, Él todavía tiene acceso, lo vemos en el libro de Job y en el libro de Apocalipsis, que todavía tiene acceso, ¿no? Él es el acusador. Ahora, los demonios son los achichincles de Satanás. Recordemos que Satanás no tiene los atributos de Dios. Satanás está muy limitado. Él solamente puede rugir. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos 3 enemigos, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos del creyente? Ese es el tercer subtema, los enemigos del cristiano. La carne, el mundo y Satanás. Estos son nuestros 3 enemigos. ¿Y qué estrategia implementa el enemigo para seducirnos, para que no andemos en el espíritu y al andar en la mente carnal, la mente ebria, seamos cautivados hacia los deseos de la carne y nos lleva cautivos al pecado, como dice Romanos 7, miserable de mí? Lo que no quiero hacer, esto hago.
porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice, ¿verdad? Vamos a ver. La estrategia que el enemigo, el adversario implementa son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿En dónde lo vemos con toda claridad? Es un tema aparte, pero si quieren profundizar en él, Génesis capítulo 3, versículo 6. Así sedujo a Eva, de la misma manera, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Dónde lo vuelve a utilizar? En muchas partes, pero en donde lo usa y no falla, y es por eso que solamente vestidos de Jesucristo podemos triunfar y podemos vivir una vida victoriosa en Cristo, es en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando el Señor es llevado al desierto y es tentado por el maligno. Pero como Dios no puede ser tentado, el maligno fracasa en cada una de las veces, pero vuelve a implementar la misma astucia, la misma estrategia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque llevaba 40 días y 40 noches ayunando nuestro Señor. Y el Señor le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que solo vestidos de Jesucristo podemos triunfar y vivir la vida cristiana. En el Espíritu de Dios, no en nuestras fuerzas. Así se pone la armadura de Dios. El poder habilitador es la fe de Jesús. Dice también, esos son los deseos de la carne. Después Satanás lo lleva a un pináculo alto y le muestra todos los reinos de la tierra, la gloria de ellos y los que en ellos están. Ahí esa parte son los deseos de los ojos. Si postrado me adorares, todo esto te daré porque a mí me fue dado. Recordemos que el título de propiedad de la tierra pasó de las manos de Adán y Eva a el mismo Satanás cuando él reprodujo su pecado. Querer ser como Dios, no creerle a Dios, la incredulidad. Entonces Dios permite que Él sea el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, dice. Nosotros estamos libres del poder del pecado porque Cristo ha vencido por nosotros y nosotros somos más que vencedores por la fe de Jesús. Por eso nosotros ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud, no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Somos libres del dominio del yo cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos centrados en los privilegios de nuestra posición celestial en Cristo Jesús. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto no significa que nosotros debamos de maldecir ni proferir contra las potestades. Únicamente nos corresponde negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, humildes, humillados delante de Dios, y Dios es el que pelea por nosotros, no nosotros. Además, recordemos que el libro de Colosenses capítulo 2 dice, habiéndolos exhibido a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos ya fueron vencidos en la cruz. Tú y yo no tenemos que pelear contra ellos. Para empezar, no podemos. Ni lo intentes. Pero Cristo, que es Dios, ya los venció en la cruz. Condicionalmente, mientras que se cumplen los tiempos perfectos de Dios, Dios les permite seguir ejerciendo hasta cierto punto muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Está totalmente influenciado por Satanás. Es el sistema del mundo. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero el que nos lleva de victoria en victoria es Cristo. Nada más. Dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Recordemos que el apóstol Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado, pero el Señor Jesús le dijo, yo he rogado que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es exactamente lo que dice aquí también. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, referente a esta armadura de Dios, ¿a qué se refiere exactamente? Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 12 en adelante. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 12 en adelante. ¿Cuál es la armadura de Dios? ¿Cuáles son estas armas, no? Para el nuevo hombre, para el resucitado. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Un versículo en paralelo para considerar, Gálatas 5, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, amados hermanos, vamos a 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Acompáñenme. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Totalmente contraria a la mente carnal que va de continuo al mal, ¿verdad? La mente de Cristo nos lleva cautivos por la fe y esta produce la obediencia a Cristo, el poder habilitador, la fe de Jesús. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces claramente dice que nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia son espirituales y son poderosas en Dios, en Cristo Jesús. Amados hermanos, acompáñenme rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Y sigamos explorando cómo portar la armadura de Dios. Recordemos que no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios, con la fuerza que es en Cristo Jesús. Por gracia, no poniéndonos debajo de la ley, sino que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día para que la carne no nos estorbe. El fin del yo es la cruz. Recordemos eso, hermanos. Ahora vamos a Colosenses 3:14 y dice así la palabra de Dios: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No se refiere a nuestro amor, sino al amor de Jesús. Cada día, cada mañana, oremos a Dios para que seamos impregnados por el amor de Jesús, para que ese mismo amor que Jesús tuvo aquí en la tierra cuando hizo su ministerio, esa vida santa y perfecta, esa justicia verdadera, ese amor puro, el mismo amor de Jesús, se impregne en nuestros corazones para reproducir el amor de Cristo, para reflejar la justicia de Cristo. Así es como somos vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora regresemos a Efesios capítulo 6 y vamos al versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Dice Juan 8, 31 al 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos la libertad para ya no servir al pecado. Tenemos la libertad para entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Pero tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento con el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo santifica al creyente, y las verdades espirituales y eternas de Dios se disciernen espiritualmente. Tenemos que estar plenamente convencidos, y tenemos, si no entendemos algo, que clamar a Dios. Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Jeremías 33:3. Si nosotros clamamos por sabiduría a Dios, Él nos las va a dar sin abundancia y sin reproche, porque eso es conforme a la voluntad de Dios. Dice que en Romanos 8 que todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Esto es conforme a los que son llamados a su propósito. Entonces tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, el amor de Cristo. Jesús ya no nos puede amar más porque Él ya nos amó más que nadie. Él dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados en la cruz, y está a la diestra del Padre porque resucitó, intercediendo perpetuamente por nosotros, y está a la puerta, y muy pronto vendrá a rescatar a su iglesia, vendrá por nosotros, los creyentes. Pero es muy importante que aseguremos estas verdades, que no nos hagamos tardos para oír, sino prontos para escuchar, porque estas riquezas de su gracia ya nos fueron dadas. Tenemos que confirmarlas por medio de la fe de Jesús. Luego ahí mismo dice, y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Vestidos de Jesucristo, hermanos. La armadura de Dios es vestirse de Jesucristo, el amor de Cristo en nosotros. Colosenses 1:26 y 27, el misterio que estuvo oculto desde los siglos ha sido revelado a los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora la vida de Jesús se puede manifestar en tu cuerpo temporal porque estás sellado con el Espíritu de Dios y tienes esa libertad de reposar y descansar en Cristo. Dice el versículo 15, Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Trae una referencia, Isaías 52:7. La puedes buscar si gustas, amado hermano, Isaías 59:17. Perdón, 52:7. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El centro de la vida del creyente es Jesucristo, su Evangelio. El Evangelio es la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Por la gracia de Dios, ese Evangelio resplandeció en nuestros corazones y por gracia somos salvos, por medio de su fe. Así que, a donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la calle, en el camino, junto al camino, vamos a encontrar 4 tipos de tierras. 3 son infértiles y 1 es fértil. Nosotros no convencemos a la gente. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, pero nosotros tenemos de parte de Dios la encomienda, la gran comisión de predicar su Evangelio. Nuestros pies tienen que ser presurosos no al mal, porque el temor de Jehová gobierna nuestros corazones, aborrecemos el mal, pero tienen que ser presurosos a la paz. ¿Qué hace la paz? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a verlo de forma rápida. Aquí mismo en el libro de Efesios está en muchas partes, pero vamos a ver la reconciliación por medio de la cruz, el Evangelio. Efesios capítulo 2 del versículo 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El calzado del Evangelio, acuérdate, la armadura de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, el que es compatible con la armadura de Dios. Acuérdate, hermano, haciendo la paz, el calzado presto del Evangelio de la paz. Dice nuestro Señor Jesucristo, no esperes que tu pastor en tu congregación o los ancianos te envíen a predicar el Evangelio. Eres una nueva criatura y estás destinado para predicar el Evangelio. Esos son los privilegios que tienes en Cristo Jesús. Recuerda esto, amado hermano, no se predica el Evangelio para ser salvo. Predicas el Evangelio porque Cristo ya te salvó. Es resultado de la fe que ya Él te dio. Amas a Jesús porque Él te amó primero y el amor de Cristo está en tu corazón. Por lo tanto, amas a los perdidos y deseas predicarles el Evangelio porque quieres que esa misma gloria que tú vas a contemplar cuando veas a Cristo en su venida, esa misma gloria la contemplen ellos también. Ahora vamos al versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo se ponía en la posición de ataque en los guerreros a la altura del corazón. Recordemos lo que dice Proverbios 4:23, hijo mío, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando estamos en la mente carnal, nuestro corazón es el más engañoso y perverso. Eso dice la palabra de Dios, Jeremías 17. Sobre todas las cosas, el corazón es el más engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero en la mente de Cristo, en la mente renovada, en el Espíritu, es el mismo corazón de Jesús habitando en el nuestro. Él ya circuncidó nuestro corazón con su Espíritu Santo y nos ha dado nuevos deseos, pero se activa esta nueva naturaleza por la fe de Jesús. Activa esta nueva naturaleza que posicionalmente ya tienes, para que condicionalmente reflejes a Jesús en tu vida, el amor de Cristo en ti, el poder habilitador para participar de esta nueva naturaleza en Cristo Jesús es la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Colosenses 2:6. De la misma manera en que has sido salvado, en esa misma manera permaneced, afirmado en la fe de Cristo. Toma el escudo de la fe, amado hermano, el amor y la fe de Jesús, para que puedas resistir contra las acechanzas y los dardos de fuego del maligno. Contra tales cosas, contra el amor de Cristo, no hay ley. Esa es la armadura de Dios en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la armadura de Dios, pero en el libro de Gálatas. Vamos al versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y trae una referencia en Isaías 59:17. Dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. El maligno no te puede tocar. La salvación que Cristo te dio es eterna, no temporal, es eterna. Juan 10:26 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, no temporal, eterna, y no perecerán jamás. Algo que Dios te da, no lo ganaste por tus propias fuerzas. ¿Qué hiciste para ser salvo? Nada. ¿Qué puedes hacer para perder tu salvación? Nada. El yelmo de la salvación, esa seguridad que tienes en Cristo Jesús, de que vas a contemplar su gloria, de que habrá plenitud de gozo en su presencia y vas a disfrutar de las delicias a su diestra para siempre. Desde este momento tú ya puedes contemplar y sentir la gloria de Dios.
Con nuestros ojos físicos no la podemos ver, pero con el Espíritu de Dios podemos sentir ese amor de Dios. Podemos deleitarnos en las cosas eternas de nuestro Dios. Cuando predicas el Evangelio lleno del Espíritu, ya no es un activismo, porque Cristo se reproduce en ti. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recordemos que dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Al tener el Espíritu de Dios, tenemos acceso y libertad a una comunión directa con Jesús, el cual es Dios. Por lo tanto, podemos interceder por nuestros hermanos, no en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Recordemos que es bíblicamente como se aplican estas verdades espirituales, no en base a nuestro propio entendimiento ni a nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, tú puedes interceder por tus hermanos. Puedes orar con toda súplica por todos los santos. Tú eres un santo apartado del pecado y puesto en el cielo con Cristo. Acuérdate que fuimos sacados de la fuente de la muerte de Adán y fuimos puestos en la fuente de la vida en Cristo Jesús. Fuimos quitados de la maldición y fuimos puestos en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vestidos de Jesucristo, vestidos de amor. El yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando tú estás lleno del Espíritu, oras centrado en Cristo, lees la Biblia centrado en Cristo, alabas a Dios centrado en Cristo. Prácticamente estás disfrutando de la gracia, que es el gimnasio de Dios. Y Dios te está ejercitando constantemente en la piedad para que seas un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra de Dios con precisión. Hebreos 4:12, la espada del Espíritu. Mi palabra no puede derribar ningún argumento, mi palabra no puede penetrar el corazón, pero la palabra de Dios es así, amado hermano, es infalible. No hay nada contra la palabra de nuestro Dios. Por último, amado hermano, ya para terminar este estudio de la armadura de Dios, vamos a leer el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 23 y 24, para que veamos cómo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, se despide de nosotros en esta carta. Paz sea a los hermanos y amor con fe. El calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe. Paz sea a los hermanos y amor con fe, vestidos de Cristo, vestidos de amor. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dios te siga bendiciendo, amado hermano. Mi deseo es que tú aproveches estas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que cada día te puedas vestir de Jesucristo y ser portador de esta armadura celestial que es infalible, que tenemos en Cristo por el poder y la fuerza de Dios. Dios te siga bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Amén.